Bienvenidos a este acto. Siempre que hablamos de un libro, es un testimonio más de lo que significa la cultura para todos nosotros. Al final, es algo que trasciende. Dejar legado es muy importante y sobre todo cuando lo hacemos desde la garantía del rigor histórico. A partir de ese momento son muchos los acontecimientos que ocurren para que un libro como este esté en sus manos. Y yo estoy seguro que a muchos les va a encantar. A partir de ahí, lo que vamos a vivir hoy en la presentación de un libro es, sin duda, parte de esa parte de la intrahistoria. Una pequeña parte, no todo, porque si no sería imposible, porque Miguel tiene mucho que contarnos. El acto en sí, ya le decía que estaba bastante ajustado por las cuestiones temporales y sobre todo ciudadanas, y el presidente de la Diputación, que está con nosotros, se ausentará porque también tiene otro acto, no sé cómo lo hará, el helicóptero no sé si está en la terraza, y tiene que estar en otro punto de la provincia dentro de media hora prácticamente. Así que les voy a presentar en primer lugar a la mesa, la composición de la misma, porque se encuentra justamente en este lado, estoy por ponerme al revés, porque diría está a mi siniestra, Miguel Alba, que es el autor del libro, el que nos va a dar hoy muchas satisfacciones, y como es un libro que es algo tangible, él lo hará indefinidamente. También se encuentra con nosotros Ernesto Pimentel Sánchez, que es precisamente el vicerrector de estudios de la Universidad de Málaga. Francisco Salado, presidente de la Diputación, y también, hay que decirlo, alcalde del Rincón de la Victoria. En esta época hubiéramos dicho alcalde de Benegalbón, eso es. Y sobre todo, también con nosotros, alguien que lo vive con intensidad, y lo van a escuchar también en su verbo, que es Francisco Galeano, que es concejal de Cultura del Ayuntamiento de Aldeire de Granada. Así que con todo ello, en primer lugar, pues le doy la palabra a Ernesto Pimentel, al vicerrector, porque estamos en su casa. Bueno, yo quiero comenzar dándoles a todos la bienvenida a este acto, a la presentación del libro Steamship Odrik, de una persona de la casa, de Miguel, que es, como todos ustedes saben, compañero de la Universidad de Málaga. Y además me consta que él ha querido que la presencia en su casa, en esta casa, en la Universidad de Málaga, y para mí, como representante de la institución, pues es un verdadero placer acoger a uno de los nuestros, ¿no?, en este acto tan emotivo, ¿no? Quiero darles a todos la bienvenida y nada más. Yo conocí a Miguel en una etapa de representación de la universidad anterior a la que ahora ostento, como vicerrector de estudios, como director de la Escuela de Informática. La universidad, saben que somos muchos, somos muy grandes. Yo no tuve el placer de conocerlo antes, por ciertas cuestiones que además eran emotivas a nivel personal. Lo conocí en su labor como personal de la Universidad de Málaga, y participar en la presentación de un libro que además se une a otros previos con los que Miguel nos ha obsequiado, supone bueno, pues una satisfacción enorme a mí personalmente, ¿no?, como persona, como individuo, y también como responsable en estos momentos de los estudios de la Universidad de Málaga, institucional de la misma. Bueno, este libro que hoy presentamos, el SS Odrik, es la continuidad o la continuación de una primera aproximación a una historia que nos es muy cercana, pero que al menos yo desconocía. Entonces, la labor de Miguel en esta investigación que realizó inicialmente y que ahora se continúa, pues supone, desde luego, para las personas que estamos cerca de muchos vecinos que tienen familias que se fueron en aquel momento a
a cruzar, pues, charco y medio, le digo yo, ¿no? Charco y medio, charco y medio largo, para, bueno, pues buscarse la vida, pues supone, y las vicisitudes que tuvieron que pasar, pues supone, para nosotros, desde aquí, como orígenes de esa partida, pues un conocimiento que creo que a todos nos debe enriquecer, ¿no? Eso por un lado. Pero después, por otro lado, desde el punto de vista de los que se fueron y de las familias que quedaron o que quedan ahora descendientes de aquellas personas que se fueron, pues supone también una explicación del por qué se fueron, porque en muchas ocasiones, al menos esa es la impresión que a mí me causó cuando estuve presenciando en la presentación del documental que surgió del primer texto del SS Heliópolis, que es el precursor de este que ahora presentamos, el SS Orteric, pues en ese documental me di cuenta efectivamente de que los familiares, los descendientes de las personas que se tuvieron que ir en aquel momento en una migración organizada por un país como Estados Unidos. Estamos hablando de que estamos ante una situación en la que un país como Estados Unidos organiza una migración para atraer, hoy diríamos talento, ¿no? En aquel momento eran profesionales que sabían cultivar la caña de azúcar, que era lo que en aquel momento se necesitaba en Hawái, ¿no? Claro, esas familias, esos descendientes que conocían que sus familias procedían posiblemente de nuestro país, de nuestra comarca, seguramente lo que no conocían es lo que en aquel momento Miguel fue capaz de plasmar en su primer libro de esta historia, en el SS Heliópolis, y que hoy continuamos y presentamos en el Orteric, pero no conocían efectivamente el porqué de aquello y qué pasó hasta que llegaron a su destino, ¿no? Entonces, claro, yo creo que la labor de Miguel en ese sentido, desde el punto de vista de los que estamos aquí ahora, del origen de esa migración y del destino de las personas que llegaron o los descendientes que hoy existen todavía de aquellas familias, pues está resultando una investigación extremadamente valiosa. Yo quiero resaltar que para la Universidad de Málaga, que es a la que represento hoy, ya no solamente estoy aquí como amigo de Miguel, me considero amigo de Miguel, no solamente conocido, es un verdadero lujo contar con personas en nuestra universidad, como Miguel, con una envidiable inquietud por descubrir una rigurosa forma de trabajar y una admirable capacidad para comunicar, como ustedes podrán observar si leen el libro o lo han leído. Y Miguel, sumas a tu actividad laboral habitual, diría algo más que una afición, porque si ustedes ven y pueden ver por detrás de lo que aquí hay escrito, el riguroso trabajo de investigación archivística, de consultas y de elaboración, de contar una historia de lo que ocurrió utilizando información totalmente fidedigna en archivos. En este caso en particular, pues según me comentó Miguel, muy sobre todo fundamentalmente localizada en el Archivo Nacional de Portugal, dado que, como ahora nos contará, supongo, este segundo libro, el SS Orteric, pues parte de un vapor que surge o que parte de Lisboa y que hace escala en Gibraltar para llegar a su destino, con además una historia lamentable de fallecimientos de muchas personas en ese navío, como ahora seguramente nos contará.
Yo creo que esa labor, desde el punto de vista de la investigación, es extremadamente riguroso, valioso e, insisto, nos da o nos permite valorar un trabajo editorial, en este caso, que nos sirve tanto, como les digo, como estoy intentando plasmar, tanto a las personas o a la comarca de la que surgen estas personas que parten, como a las familias, los descendientes de aquellas personas que partieron en su momento. Yo simplemente quería insistir en el valor que supone para la Universidad de Málaga el contar con personas como Miguel, interesados en la historia de nuestra comarca, de nuestro entorno, y agradecerle el que haya contado con su alma mater, en este caso, para esta presentación. Muchísimas gracias, Miguel, y nada más. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Yo creo que era de obligado cumplimiento estar hoy aquí, porque Miguel se merece que esté aquí por dos motivos. Primero, porque es amigo mío y vecino del Rincón de la Victoria, y tengo que estar como alcalde del Rincón, y también como presidente de la Diputación, porque el trabajo que está haciendo de investigación de lo que ha sido la historia de la provincia, de los malagueños de la provincia, es importante y hay que sacarla a la luz y contar con la colaboración de las instituciones. Estuve en la presentación de su libro SS Heliópolis y me quedé sorprendido. Ahí está uno de mis antepasados, de los descendientes de mis antepasados, ¿no? Y también de la mujer Armando, que está por aquí, que se llama Richard Salado, que actualmente está en Yuba City, viviendo. Y estuvimos en su casa, estuvo en la Semana Cultural de Benagalbón y nos quedamos sorprendidos cómo la potencialidad de Málaga que ahora vivimos sirvió en el pasado para hacer uno de los países más importantes, de las naciones más importantes del mundo, que fue Estados Unidos, ¿no? Yo creo que Estados Unidos es lo que es gracias a los latinos, ¿no? A los españoles y a todos los que emigraron allí, y sobre todo a la costa oeste de Estados Unidos, donde es completamente distinta a la costa este de Estados Unidos. La alegría que hay en la costa este y la agricultura y todo lo que hay allí económicamente es gracias a lo que trasladaron los españoles en esa gran emigración, ¿no? Y yo quiero felicitar por el gran trabajo que ha realizado. Son ya 9 libros, ¿no?, de sucesos importantes que han ocurrido en la provincia de Málaga, sucesos muy desagradables, la gran mayoría de ellos, pero que es importante conocer, ¿no?, para ver la grandeza de este país, de nuestra gente, ¿no?, y para no repetir los errores que muchas veces cometemos en nuestra historia. Hay que conocerlo, ¿no? Y yo creo que la Málaga actual, la Málaga tecnológica, cultural, turística, agroalimentaria, que estamos en el top en este momento, es gracias a estos ciudadanos malagueños que emigraron en un momento muy complicado, donde se estaban muriendo de hambre en el interior de la provincia, y que supieron salir adelante en Estados Unidos. Y estoy convencido que eso trajo sus frutos y sus recursos, como siempre ocurre con los inmigrantes, a su país natal. Eso ocurre siempre. Y esto nos tiene que servir para aprender lo que está pasando actualmente en el siglo XXI, ¿no? Y cuando hay mucha gente que critica a esos emigrantes, o en este caso inmigrantes, que quieren venir de África aquí a nuestro país a buscar una mejor vida, pues tenemos que acordarnos de estos descendientes nuestros, que se fueron allí no porque quisieron, ¿no?, porque nadie quiere abandonar su tierra, ¿no?, su familia y su pueblo, sino es porque tenían una gran necesidad. Y actualmente pues está viniendo mucha gente aquí a buscarse la vida, y muchas veces son totalmente incomprendidos. Así que vamos a aprender de eso, ¿no? Y este libro nos va a enseñar a ser mejor personas y acordarnos de estas personas que están intentando buscarse una vida aquí en nuestro país y en el resto de Europa, ¿no? Estamos repitiendo la historia, ¿no?, y es lamentable. Y este libro nos puede enseñar a que familiares nuestros lo pasaron muy mal. Allí vivieron como esclavos prácticamente en esas plantaciones de caña de azúcar, tuvieron que saltar de Hawái a California y se buscaron una mejor vida. Así que muchas gracias. Vas a tener la colaboración de la Diputación Provincial para lo que necesites. Ya está pensando este hombre inquieto, siempre que nos trae loco, en traer a extremeños, gente de todos sitios, a hacer un encuentro. Me parece fantástico, porque fue muy emotivo. Cuando Richard se presentó allí, me acuerdo como si fuera ayer, ya fue ya muchos años, ¿no? Yo estaba soltero y todo, y no tenía hijos ni nada, y no tenía canas. En la Semana Cultural de Benagalbón, Armando,
allí cuando lo hacíamos en la Cañacha, no, arriba, en la zona cercana al Valdés, ¿no? Se presentó allí con su sombrero de cowboy y se quedó sorprendido de lo que, bueno, lo que había avanzado también España y cómo vivíamos y la alegría, las similitudes con su país, ¿no? Allí en Yuba City, pues fue muy emotivo, ¿no? Nos emocionamos, nos enseñó la foto de sus hijos, cómo habían prosperado y a partir de ahí nos carteamos, siguieron escribiendo cartas, mandando fotografías y esos lazos no tenemos que perderlo, ¿no? Así que nada, yo de verdad, yo tenía que haber estado en las 7 en Torró, evidentemente eso lo suspendí porque era de obligada con cumplimiento estar aquí, porque era mi obligación, a las 8:30 en Nerja, a ver si el helicóptero está ahora ahí, pero nada, pero es un placer estar aquí con vosotros. Voy a evitar el spoiler que os va a hacer Miguel, presentando un poquito el libro y lo evito leyéndolo tranquilamente en mi casa. Cuando termine el libro que estoy leyendo, que es otro de los episodios trágicos que siempre hemos vivido los españoles, que es sobre la batalla del Ebro, me pasaré a ver este episodio también trágico de la historia de España. Es que no nos aprendemos, pasamos de historia trágica a historia trágica. Pero bueno, a pesar de eso, mira, Málaga sigue siendo una de las provincias con más futuro y más potente de España, y es gracias a estas personas que están aquí y a vosotros. Así que muchas gracias y disculpa que me tenga que ir. En primer lugar, pues agradecer al vicerrector pues el habernos acogido, a Miguel Alba, por supuesto, amigo nuestro y el que nos ha inculcado pues todos los sentimientos que nos produce el que se presenten este tipo de libros. Antonio, que está presentando, y me vais a permitir una pequeña licencia, y es presentar también a la persona que realmente es el artífice de que Aldeire esté en la contraportada de este libro, aparte de Miguel, que nos lo ha inculcado y nos lo ha metido en vena, pero sí quiero resaltar la figura de mi paisano, mi amigo Manuel Garrido. Manuel Garrido, que está aquí presente, es el aldireño que más carne en el asador ha puesto y el que realmente nos transmitió toda esta información y toda esta clase de sentimientos que nos producen a todos que nuestros paisanos formaran parte de esta épica. ¿Por qué épica? Y bueno, él está aquí hoy presente y la verdad es que sin él, Aldeire, que como bien ha dicho Antonio, pues somos un pequeñito pueblo de la cara norte de Sierra Nevada, que os aconsejo que visitéis, por favor, cuando vayáis por Granada. Y bueno, pues uno de los pueblos que no sabemos, sí sabemos por qué, gracias a Miguel y todos sus datos y todos sus estudios, pues un grupo de familias se fueron en estos barcos. Es muy curioso porque casi todo el volumen de gente es de la provincia de Málaga, pero es curioso que de Granada, ya sabemos que es por el tema de un gancho aldeireño que se fue allí, pero gente que no sabía nada de la caña de azúcar, que no sabía nada absolutamente, solo que se estaba muriendo de hambre. Y bueno, y se fueron. Y yo sí quiero destacar a Miguel como amigo nuestro, el haber hecho una cosa importantísima, el haber hecho una cosa muy difícil, que es encajar datos y sentimientos. Cuando hablamos de datos nos volvemos locos, y ahora con los Big Data y con todas estas cosas, y a veces nos olvidamos de los sentimientos. Y aquí quiero yo destacar porque lo que produce realmente la lectura de estos libros, tanto de su primer libro, de esta Odisea, como este segundo, el Orteric, donde nosotros hemos apoyado desde el principio, porque en principio fue donde se fueron más aldireños, más paisanos nuestros, pero es difícil ver los sentimientos en tantos datos, y él lo ha conseguido. Lo ha conseguido y lo consigue cada día. Os puedo decir que a nosotros nos mueven los sentimientos. Los datos, claro que los tenemos. Tenemos un centro documental donde tenemos todos los datos que Manuel, que Miguel nos traslada, tenemos sus libros. Pero realmente cuando le ves la cara a la gente, cuando ves la cara al americano que ha venido, que antes ha comentado el presidente de Diputación, cuando ves la cara que ponen cuando ven un tataranieto o un nieto, ve la cara
ven la cara que ponen cuando ven solo la puerta de su abuela en nuestro pueblo, eso lo hemos vivido en primera persona, es cuando dice, uff, esto está removiendo muchísimas cosas. Y eso es lo que a nosotros nos mueve. Miguel nos transmite todos esos datos, sobre todo esas vivencias que estamos deseando en algún momento compartir con la gente de allí. Nosotros hemos recibido en nuestro pueblo, hemos recibido a gente de nuestro pueblo, a los tataranietos. Manuel ha estado en California visitándolo y vuelvo a repetir, es una sensación como de deuda. El día que decidieron venir, que estaba Miguel, estábamos ahí todos muy nerviosos, la verdad es que fue como una deuda que tenemos y creo que tenemos que tener y que tenemos que tener con mucha gente de nuestros mayores, que creo que se está olvidando todo lo que se hizo, para que nosotros estemos así, con muchas pandemias, con muchas crisis económicas, pero aquí estamos. En el libro Miguel lo plasma muy bien, lo que vivieron esta gente, creo que yo por lo menos sería incapaz de vivirlo. No podría, mentalmente no estaríamos preparados, pero la gente se fue con todo, además, y el afán de superación le hizo estar donde están. Ahora cuando nosotros conocemos las historias reales de ahora, de los nietos, tataranietos, después de todas las vicisitudes que tuvieron que pasar sus abuelos, y siguen pensando en España, en el vídeo, siguen teniendo su pequeño altar, donde tienen las fotos de la abuela y de la tatarabuela, que es algo súper curioso, el tenerlos ahí. Tienen un pequeño altar donde cada día veneran el ser descendientes de españoles. Y creo que ese orgullo de haber venido de nuestros pueblos y de pues creo que nos tiene que unir lazos. Miguel lo está haciendo con estos libros, lo está haciendo, y está haciendo sentirnos partícipes de todo esto, de toda esta historia. Yo solo tengo palabras de agradecimiento. Hoy estoy aquí representando a un pequeñito pueblo. La alcaldesa de mi pueblo no ha podido venir porque tiene su suegro enfermo, pero bueno, estos temas, pues como bien ha dicho el presentador, pues allí somos un pueblo muy pequeñito y entre todos pues lo llevamos todo un poco para adelante. Yo ejerzo de teniente alcalde, de concejal de Cultura, Turismo, Educación. Si queréis algo más, pues también os lo gestiono. Os dejaré mi número de teléfono. Pero bueno, solo quiero dejar un poco de pozo en eso, en que la verdad es que a mí me impactó muchísimo, aparte de Manuel, que empezamos a hablar y nos sentamos y hemos echado muchos ratos y muchos cafés, compartir con Miguel, pero el haber recibido una visita de un tío de 2 metros, más grande que yo soy grande, llorar como lloraba cuando vio la casa de su abuela, el postigo, se tuvo que sentar en un pollete que tiene delante y no paró de llorar durante muchísimo tiempo. Y eso fue para nosotros un golpe en la cara de lo fuerte, decir, jolines, lo que han tenido que vivir, lo que le han transmitido, y a día de hoy siguen sintiéndose descendientes de españoles y orgullosos de que su familia proviniera de nuestro país. Vuelvo a deciros, agradeceros que hoy estemos todos aquí, agradeceros vuestra asistencia, porque son cosas que debemos de conocer. Debemos de conocer, debemos de leer, y quiero que nos quedemos con ese sentimiento de agradecimiento hacia esas personas, agradecimiento a las personas que están recabando toda la información y todas las cosas, porque de cada historia personal hay muchísimos hilos de donde sacar, pero realmente crear en nosotros una exigencia por cuidar nuestra historia desde hace muchísimos años, pero una historia muy cercana, muy dura, y que bueno, esta manera de que ellos se sientan más cercanos a nosotros y de reconocerlos, por lo menos,
creo que es el buen camino que tenemos que tener todos para que, bueno, pues para que las cosas sean un poquito más cercanas y utilicemos un poco más los sentimientos más que los datos. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias y gracias sobre todo a Miguel por estar. Es importante también a todos aquellos que nos ven a través de la grabación que está realizando precisamente el aula María Zambrano de la Universidad de Málaga, mandarle un saludo también porque lo van a colgar en YouTube y a partir de ahí la presentación de este libro pues podrá llegar a muchas más personas de las que aquí nos congregamos ahora. Y es importante también agradecer la asistencia, lo quiero hacer muy especialmente por su sensibilidad siempre, a la vicerrectora adjunta de Proyección Social, a Miriam López, porque es una de las personas de la Universidad de Málaga que más sabe de la conexión con Estados Unidos. Vamos a decir de las que más sabe, no la que más sabe. Sí, somos justos con todo. Eso es importante porque después, Miguel, vas a tener oportunidad seguro de sacar un tercer libro. Sí. Y seguir avanzando y evolucionando, claro que sí. Bueno, vamos a ver. Yo les tengo que presentar, ustedes lo conocen, pero presentarlo siempre es bueno para todos aquellos que no lo conozcan. En la contrasolapa viene un pequeño currículum de Miguel Alba Trujillo. Malagueño de nacimiento, sus inicios como escritor se deben al interés por investigar pasajes ocultos de la guerra civil en la Sarquía malagueña. Jugador y posterior profesor de tenis. Durante más de 30 años, en la actualidad también pertenece a la plantilla de la Universidad de Málaga. El primer libro fue La Segunda República en el municipio de Benagalbón, Premio de Investigación Histórica, Vezmiliana 2007, que lo otorga el Ayuntamiento del Rincón de la Victoria. Supercherías electorales en el municipio de Benagalbón, el segundo libro, también Premio de Investigación del mismo Ayuntamiento en el año 2009. La tragedia de Benagalbón llegó publicado a través del CESMA, que es de la Diputación Provincial de Málaga, en el año 2011. El Lau Tenis en Málaga, los primeros clubes de tenis en España, de ediciones de autor, del año 2012. Una curiosidad, este libro constató la primera pista de tenis en Málaga, que no se sabía hasta el año 2012. Dios en el cielo y yo en Canillas, los sucesos de Canillas de Aceituno en 1911, editado por Ediciones del Genal en 2015. SS Heliópolis, la primera migración de andaluces en Hawái, que hemos aludido anteriormente, que fue algo que ocurrió en 1907 y que también publicó Ediciones del Genal en el año 2016, traducido al inglés, y a partir de ahí también se hizo un documental. Y ese documental ha contado con testimonios muy potentes. Es un documental que emociona. El trabajo de investigación de Miguel de todos estos años, yo creo que antes de que sus labios se despeguen, merece un aplauso, ¿verdad? Se unen muchas cosas, porque antes Francisco hablaba de las características de Aldeire. Es uno de esos municipios de la España vaciada también, ¿verdad? Desde los años 60, más de 2.000 habitantes y ahora en torno a 700. Esto es parte de lo que ocurrió también a principios del siglo XX y no paró de acontecer en esta parte de la geografía andaluza, granadina en concreto, muy pegada ya a la provincia de Almería. Miguel, vamos a ver, cuando tú te encuentras con todo esto hay que ordenarlo, porque esto es muy difícil, son pequeños datos, muy dispersos, has tenido que ir incluso a Portugal. Cuéntanos un poquito de ello. Y para que se hagan cargo y lo veamos en la atmósfera correcta, también le mandamos desde aquí un saludo a Domi del Postigo, que es el prologuista y por razones profesionales no ha podido estar. Me quedo con una frase de su prólogo, para no hacer mucho spoiler, pero para que vean la gravedad de la atmósfera y el contexto histórico. Solo por un brote de sarampión y otras enfermedades murieron 58 chiquillos en aquel duro viaje. Antes de nada quisiera agradecer, como siempre, en este caso a la Universidad de Málaga, al vicerrector Juan Antonio García Galindo, a Tecla Lumbreras, y bueno, y aquí a mi amigo Ernesto Pimentel, que de primera hora que hablamos de esto, yo sé que se quedó
se quedó pillado y bueno, y ha colaborado de una manera totalmente, desde que le dije eso, le encantó la idea, ¿no?, de venir aquí, ¿no? Y como bien ha dicho, esta es mi casa, ¿no? Y como mi casa yo quería que este libro se presentara aquí, ¿no? Aldeire porque, bueno, porque yo ya he vivido las sensaciones que han vivido en Aldeire, mi amigo Manuel, vosotros, de las familias que vinieron de Estados Unidos, que yo le puse el documental, que por cierto aquí está Ignacio Gallego de CDCON, y bueno, no os podéis imaginar la cara que ponían, cómo lloraban, y eso que todavía no estaba traducido, pero bueno, había la mitad en inglés y la mitad en español, pero esas sensaciones son las que se te quedan aquí, ¿no? Son sensaciones que no se olvidan y es esa alegría que te da que un trabajo tuyo de investigación esté dando estos resultados, ¿no? O sea, de que gente que está viniendo aquí, gente que está allí y se están relacionando tanto con los de aquí, con los de allí, se están conociendo, familias enteras. Y bueno, y cuando yo veo eso, la verdad es que es algo fuera de lo normal, ¿no? Porque bueno, estamos tratando temas muy emotivos, como decía Paco, y bueno, y ya te digo, y ahora ya hablaremos un poco del libro, porque yo no iba a hacer otro libro de esto, ya hablaremos, ¿no? Porque bueno, al principio decía yo, bueno, ¿qué hablo yo otra vez de esta emigración que ya no haya dicho, ¿no? Y en este caso, cuando vi que ya lo que me ha comentado, lo de los chiquillos y la barbaridad que ahora comentaremos así por encima, bueno, pues me decidí a escribir otro libro sobre esta emigración y totalmente, por eso lo escribí, porque de esto no hay absolutamente nada, ¿no? Claro. Es algo duro, es algo que al final hemos utilizado en varias ocasiones la palabra gancho. El gancho es una figura clave para que ciertos municipios entren en la historia. Explícanos qué es el gancho. Vamos, el gancho es el comercial de hoy en día. El gancho era la persona que la naviera pues contrataba, que era un señor normalmente de un aspecto un poco chulesco, un poco espabilaete, que lo que hacía era pues ir a los pueblos y sobre todo pedanías muy alejadas, donde la necesidad era obvia y ahí el reclutamiento era mucho más fácil. Entonces, claro, la necesidad también. Porque tenemos que ver que en aquellos tiempos las familias eran de 8 o 9 hijos, 10, y a mí algunas familias me comentaban que sus bisabuelas y tatarabuelas le contaban que se fueron de España porque los hijos se le morían de hambre. Y claro, y podéis imaginar, en este caso, de ir a Hawái, nadie sabía dónde estaba Hawái, ni idea. La cuestión es que como le dieron el pasaje gratuito, bueno, pues ellos dijeron, bueno, y cierto dinero, que ya luego veremos que no se quedó como quedó, pero ellos fueron, bueno, pues una estampida de decir, oye, aquí así es que se nos mueren nuestros hijos, vámonos a donde sea. Muchos de ellos cuando llegan al puerto no habían visto nunca en la vida un barco, porque sí, tenéis que ver que antiguamente las familias se quedaban, digamos, no viajaban, ¿no? Estaban siempre en sus fincas y en su historia, ¿no? Todo ello hay que relacionarlo geográficamente con Hawái y con figuras clave, incluso uno muy relacionado es Ruy López de Villalobos, con Málaga tiene relación, es malagueño y sin embargo es una figura que conocemos muy poco. Ya me estás tirando de la cuerda por lo siguiente. Bueno, es mi misión, tú me has encargado. Vamos esto. a ver, la cuestión es la siguiente. La cuestión es que yo tengo una teoría, que creo que no me equivoco mucho, que la historia la escriben los ingleses. Siempre. Los ingleses se hacen su historia. Por James Cook llegó en el 1778 a Hawái y 2 siglos antes ya estábamos nosotros allí, y mucho antes. Ellos encontraron cascos, se encontraron espadas. Eso está en el Museo de Londres. Entonces resulta de que nosotros, bueno, antiguamente pues los galeones iban pasando buscando la India y tenemos, bueno, hasta antes todavía de Villalobos, que era malagueño, hubo un barco de Álvaro, lo diré bien, salió desde Chile, buscando la India, y hubo una tormenta y bueno, y uno de esos barcos de Saavedra pues se perdió y parece ser que ese barco fue el primero que llegó a la isla Hawái, que curiosamente se dice que en ese barco, y ya lo veréis que hay cosas muy curiosas, que las piñas pudieron llegar a Hawái de las piñas que se cayeron del barco. O sea que ahí hay cosas muy curiosas, ¿no? De esta y hay muchas más, ¿no? Oye, los embarcados, las personas embarcadas, 1.500 personas embarcadas,
por dar un poquito de estadística, el 70% son españoles, el 30% portugueses, y de ahí la mitad de esos españoles son andaluces. Sí, vamos a ver. Lo primero que quiero concretar es que este trabajo de investigación lo hago a raíz de la información que encuentro en la Biblioteca Nacional de Portugal en Lisboa. Se lo he dicho al cónsul, a Rafael, que le dije que por favor si podía venir porque es muy curioso, este libro habla mucho de portugueses, ¿no? Entonces, a raíz de lo que yo encuentro allí, que es una información que aquí, como ya estaba prohibida la recluta desde 1907, por lo que pasó con el tema del Heliópolis, bueno, pues, claro, este barco pasa primero de Inglaterra a Oporto, de Oporto a Lisboa y de Lisboa a Gibraltar. ¿Por qué Gibraltar? Porque como estaba prohibida en España ya la recluta masiva, los americanos se van desde Málaga, cambian su logística y se la llevan a Gibraltar. Mucho más fácil, menos papeles, historias tal. Entonces, todas estas personas, los españoles, muchos de ellos que vienen de Zamora, de Macotera, de pueblos de allí, de Salamanca, estos señores tienen que cruzar, porque al principio querían que lo iban a recoger en Vigo, tienen que venir hasta Gibraltar. Patricia Steele, que es una de las señoras que vinieron al documental, que vinieron expresamente, me contaba de que su familia vino de Fuentesaúco en tren hasta Sevilla. Iban 9 personas mayores y 6 pequeños, creo que eran, y desde Sevilla a Gibraltar andando, porque se le había acabado el dinero. O sea, y como esas muchas cosas, ¿no? Entonces, lo que ha dicho, y ha dicho también muy bien el presidente de Diputación, no sabemos, la gente no emigra porque quiere, es una necesidad imperiosa, que se morían de hambre, y en este caso pasaba eso, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión era esa, ¿no? De que a raíz de que yo encuentro esa información, donde encuentro que había un juicio en Estados Unidos a toda la naviera, al capitán del barco, y esos 58 fallecidos, que así fue el número mayor de todos, digo, oye, aquí hay una historia que hay que dar a conocer, porque es que todo lo que me he traído es totalmente, no se conoce, o sea, no se conocen aquí, ni en Portugal, y entonces, bueno, ya he hablado con Rafael, que mi ilusión sería que este libro también se tradujera al portugués, porque, bueno, casi todo también es de familias portuguesas, ¿no? De hecho, cuando acudes al archivo, te encuentras que el traductor de portugués te dice, hay cosas que es de portugués antiguo, ¿no? Sí, bueno, yo cuando traduje el libro, lógicamente venía en portugués, hay cosas que se entiende uno, pero hay veces que puede ser una afirmación o una negación y te puedes equivocar. Entonces me fui a ver a un amigo que es portugués, estuve toda una tarde con él, y había cosas que le costaba trabajo porque era portugués antiguo, supongo que es como el español, ¿no? Me decía, Miguel, es que hay cosas aquí que me cuesta trabajo, voy a leer unas pocas de veces porque no le pillaba el tema, ¿no? Y bueno, y ya te digo, en esos periódicos son los mismos periodistas los que suben al barco, al Oteri, y ven las condiciones que llevaban nada más que de Oporto a Lisboa, ¿no? Entonces, bueno, cuando ya van describiendo todo eso, es cuando te das dando cuenta de la barbaridad y de la necesidad y de lo malamente llevan las criaturas, nada más empezar el viaje, ¿no? Bueno, y vamos a ir a Hawái. Allí llegan los españoles, llegan también los portugueses, pero vámonos a nuestros paisanos más directos. ¿Allí hacer qué? Hombre, vamos a ver, allí lo que pasa es que hay una historia. Los americanos lo que querían eran personas que supieran de la caña de azúcar y que fueran pobres, porque vamos, eran más baratos. Americanos tontos no son. Entonces resulta de que ellos lo que iban eran recogiendo, venían aquí a Madeira y Azores, que ellos, vamos a ver, los españoles van a Hawái de casualidad. Eso ya después de todo el estudio que he hecho. ¿Por qué? Porque el primer barco, el Heliópolis, resulta de que estos señores no querían venir a España porque la guerra de Cuba estaba muy cercana, entonces había animadversión contra ellos. Vienen porque no tienen más remedio, porque hubo unas historias también en Portugal, en Madeira, tuvieron que venirse. Y en el segundo pasó igual. En el segundo venían a Madeira y Azores y hubo allí unos problemas. Primero, que se declaró la República el 5 de octubre de 1910 y ellos estaban allí reclutando y se tuvieron que venir porque no sabían cómo iba a ir la historia. Vuelven y cuando vuelven se encuentran que hay una epidemia de cólera bárbara. ¿Y ahora qué hacemos? Pues se van a la península, se van a Portugal y como necesidad última, porque los portugueses, al enterarse los portugueses de Hawái, que venían por portugueses, mandan cartas a los periódicos de Portugal diciendo que no se vaya ninguno, que están muy mal. ¿Qué pasa? Que con todo eso el barco se queda medio vacío. Pues ya ellos tenían que llenar el barco porque el barco no era un barco de línea corriente, claro. Era un barco pagado y valía un dineral.
Entonces resulta que ellos empiezan a reclutar y dicen, bueno, nos metemos en España como sea, y se meten por Gibraltar, y de Gibraltar saltan, bueno, pues aquí a la Andalucía, en la zona, y por eso había mucha gente de Gibraltar, y ya son gente de Marbella, de Ojén, de Manilva, o sea, y curiosamente de Algarrobo, y mucha gente de Benagalbón, muchísima gente de Benagalbón. Es importante la historia sentimental. Eso es importante que no lo perdamos de vista. Y ahí en concreto tú has dedicado precisamente el capítulo número 17 a las historias de vida. ¿Qué es esto? Bueno, es lo que decíamos antes, no sabemos la importancia de los españoles. Los españoles no nos damos importancia en ningún lado. Y eso es una pena, porque precisamente en el tema marítimo hemos descubierto casi medio mundo, los portugueses y nosotros. Y ahí están los ingleses, como siempre digo, que son los que siempre han descubierto todo, ¿no? Es una cosa que yo siempre me ha llamado la atención, ¿no? Entonces, bueno, se me ha dicho y se me ha ido. Bueno, sí, lo de vida. Entonces resulta de que yo viendo y conociendo a personas que me mandaban mail, me mandaban cosas de sus familiares, veo que hay historias interesantísimas. Aquí hay un señor que fue alcalde de su pueblo, fue médico y alcalde de su pueblo, y tiene una avenida inmensa, creo que era no me acuerdo cuál era, si era Santa Clara, por ahí, una avenida inmensa donde pone el nombre de Manuel Campos. Una historia que es apasionante, es una familia de un pueblo de Cádiz que se van a Hawái. Los hijos nacen en Hawái, pero son 5 hijos. Y resulta que estos 5 hijos van a la Segunda Guerra Mundial. Yo no sabía que las familias, cuando iban a la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, en las ventanas de su casa ponían una pequeña tela con una estrella, que quería decir que un hijo suyo estaba en la guerra. En el frente, claro. Tú pasabas por otra casa y veías 2, decías, aquí hay 2, pero 5, esta señora tenía 5 estrellas en su casa. Solamente 12 familias en Estados Unidos tenían 5 hijos en la Segunda Guerra Mundial. Y curiosamente los 5 volvieron. Uno estuvo en Pearl Harbor, y hasta que volvió, los hermanos no le dijeron nada a la madre de que el niño había estado en Pearl Harbor, ¿no? Y los 5 niños de españoles, pues es una de las historias que vienen ahí, y algunas más. En la página 237 tienen la foto de los 5 que parecen quintillizos, ¿no? El parecido es extraordinario. Oye, Miguel, en alguna parte de esta investigación, con un ambiente trágico, como el que estamos hablando, entiendo que habrá algún momento en el que la sonrisa habrá aparecido, ¿no? Porque si no, estar investigando continuamente con la pena es complicado también. A mí me parece, yo me río con frecuencia. me suelo tomar la vida con tranquilidad, a veces no, pero bueno, con tranquilidad. Y bueno, la cuestión es la siguiente, o sea, esto es una historia trágica, pero una historia que es lo que estaba diciendo antes, la alegría y esa sonrisa que a mí me da el poder contactar con familias, gente. Bueno, hay personas que me han escrito cartas, que son, bueno, la familia de Garrido, me escribió Gran Garrido, el señor de 2 metros y pico. Bueno, y me contó que cuando leyó el libro, porque el libro, claro, el libro que decía, al traducirse al inglés, resulta de que ellos ya lo han leído. Ellos sabían y tenían mucho, o sea, ellos querían mucho a su abuelo, a su bisabuelo, pero porque sabían que habían hecho un esfuerzo, pero lo que no sabían eran las causas ni los motivos de por qué se habían ido, ni las fatigas en el barco. Claro, cuando ellos ya conocen toda esa historia completa, están alucinados. Por eso ahora, en la familia Estaluque, que hemos hablado de Cabra, hicimos un programa de la cadena SER de Córdoba con la familia de San Francisco, con la familia de Cabra y conmigo, una señora de 92 años, no podéis ni imaginar. O sea, lo que se vive, lo que se siente y la alegría que me da. Ahí me río, me sonrío y hay veces que me atraganto. Tú querías entregar un libro, me has dicho, ¿verdad? Sí, lo tengo. Lo que pasa, tengo un libro, vamos a ver. Esto es una cosa que quiero... normalmente cuando uno viene a un sitio de esto, pues bueno, siempre se echa de menos a gente, ¿no? Aquí hay algunas personas que me faltan, en el caso de mi padre Alfonso, de Ana Avellaneda, una amiga nuestra que también... Y este libro está dedicado a mi primo Antonio Trujillo Villodres, ¿no? Que por causas de esto del COVID, pues falleció, ¿no? Entonces, aquí está su hija y su viuda. El libro es que no lo tengo aquí, lo tengo allí, pero el primer libro de la caja lo cogí y lo dediqué a vosotros, ¿eh?
Entonces, bueno, pues para ella, y yo quiero un aplauso para ella Claro y para que sí. toda esta familia. ¿Estás libre? Queremos ser... Ah, bueno. ¿Eh? Perdona, hombre, que es que tengo aquí a la familia Venga. apretando. Venga. Se me ha olvidado, y es verdad, y lo tengo aquí escrito y se me ha olvidado. ¿Veis todo lo que sea el libro? Y todos los diseños del libro y todo está hecho por mi hijo Miguel, ¿no? Que es un artista. Y desde aquí, Miguel, perdóname, oye, gracias por... Gracias. Bueno. La familia ha apretado muy bien. ¿Eh? Claro que sí. Al César lo que es del César. Sí. Seguiríamos. Y además conversando con Miguel, incluso hubiéramos hecho partícipe a Francisco y a Ernesto, porque estoy seguro que estamos disfrutando todos, ¿verdad? La hora es la que marca el final, no la emoción. Así que la emoción la van a seguir teniendo gracias a Miguel y gracias a las páginas del libro, que es muy importante que así sea. Que cierre Ernesto. Sí. Se le va a escapar el protocolo a Miguel. No, yo mire, como no estoy acostumbrado a los protocolos, yo estoy un poco asustado con los protocolos. Pero bueno, en este caso, como estoy con amigos, el protocolo, digamos que no lo tengo muy tal, ¿no? O sea, yo estoy muy tranquilo porque tengo amigos aquí al lado mía, ¿no? Claro. Además, tengo una gran suerte, y lo quiero decir, aparte de tener una gran familia, tengo un grupo de amigos que son importantísimos en mi vida, antes y después, los tengo aquí delante. Son gente que se han criado conmigo, son gente que yo sé con la edad cada vez, no sé, se le tengo más aprecio, no sé por qué, estas cosas de que, oye, que esas vivencias que has tenido con ellos... Porque bueno, acumula. Claro. Acumula, Claro. Y la verdad que es un encanto, ¿no? Entonces, bueno, el tema de protocolo, no, pero tú sigues con lo tuyo. El protocolo es importante y sobre todo porque cuando uno está en la casa del rector de la universidad, al final es la casa de todos los que hemos sido universitarios, ¿verdad? Y que el propio vicerrector clausure el acto le da todavía un mayor realce. Esto es importante porque sabemos el esfuerzo continuado que hace la universidad por ensamblar a la sociedad con el mundo académico, que es fundamental. Yo siempre, se lo decía antes a Miriam en Petit Comité, este edificio es fundamental para la historia de la Universidad de Málaga, porque antes se hacían las actividades en el Legión Teatino y en el centro muy pocas cosas. Así que, señor vicerrector. Efectivamente, la universidad siempre debe acercarse lo más posible a la sociedad a la que se debe. Y bueno, actos como este, eventos como este, pues ayudan a efectivamente poner de manifiesto el talento que la Universidad de Málaga tiene en su plantilla, en este caso personificada en Miguel. Y bueno, pues como la hora es la que es y tampoco podemos extender más esta sesión, simplemente quería, bueno, pues insistir en que se asomen ustedes a estas páginas que nos van a permitir entender una situación socioeconómica que obligó a muchos paisanos a buscarse la vida muy lejos de sus casas, pero que eso pues supuso para sus descendientes una oportunidad. A mí me sorprendió muchísimo lo que se contaba en el primer texto, en el Heliópolis, cómo muchos de los paisanos consiguieron pues una estabilidad económica e incluso pues un estatus económico y social muy importante. Bueno, pues como pasan las cosas, pues por las circunstancias, ¿no? Motivadas por situaciones económicas adversas para los que eran los estadounidenses, pero que supuso en aquel momento una oportunidad para estos descendientes. Pero, insisto, les animo a que se asomen a estas páginas porque nos permiten conocer esas circunstancias que obligaron a nuestros paisanos hace muchos años a migrar y, como decía nuestro presidente de Diputación, entendamos que muchos paisanos actuales pues tengan también que venir de otros países para buscarse esa vida. Yo simplemente quería terminar, bueno, pues deseando, pues igual que el Heliópolis
el texto de la Heliópolis pues tuvo la posibilidad de regalarnos la existencia de un documental. Yo, por lo que conozco, no me he podido leer todavía el Orterik, pero por lo que ya conozco, espero que se pueda hacer una película, porque aquí hay material para hacer una película de este libro. Enhorabuena, Miguel, muchísimas gracias, y a todos ustedes, muchas gracias por su asistencia a su casa, que es nuestra universidad.